Saludos Aldea Global, noticias astrológicas. El misterio de los terremotos en México, siempre un 19 de septiembre. Recuerden que el 19 de septiembre de 1985 se vivió un terremoto de magnitud 8.1 en la escala de Richter a las 7:17 de la mañana en toda la parte central de México, afectando la parte central de México. Este terremoto se repite el 19 de septiembre del 2017 a las 13:14, a la 1:14 p.m. de la tarde, de magnitud 7.1 grados y el epicentro fue en Puebla, también afectando toda esta parte central de México. Ahora, añitos después, hoy, 19 de septiembre del 2022, a las 13:05, unos minuticos después del anterior, se nos presenta otro terremoto de 7.6 grados, afectando la zona de Colima, Jalisco, Aguascalientes y Guerrero. Entonces, toda la gente está empezando como a sospechar, a hacer conspiraciones, a paniquearse pues con el 19 de septiembre y con México lindo, qué es lo que está pasando con el 19 de septiembre en México, porque siempre parece ser como un día un poco tenebroso para ellos. Entonces, yo siempre he como debatido aquí en la astrología que México es un país ascendente Géminis. Muchos lo toman como un país ascendente Escorpión. Yo lo tomo como un país ascendente Géminis porque yo tengo en cuenta la carta del grito de Dolores. Las otras cartas tienen en cuenta otras fechas importantes para la nación que también tienen que ver. Pero para mí México es más que todo un ascendente Géminis y creo que concuerda más con la carta del grito de Dolores que nos da Sol en Virgo, ascendente Géminis, Luna en Tauro. Entonces, ¿por qué estos terremotos suceden siempre un 19 de septiembre si tenemos en cuenta la carta del grito de Dolores, la carta de ser un país ascendente Géminis? Tenemos en cuenta eso porque, la casa 4 en astrología es siempre la casa donde está la estabilidad o la inestabilidad de la patria o el territorio. Por esta carta, este país sería un Sol en Virgo de casa 4. Su casa 4 viene a ser muy importante porque ahí es donde se manifiesta el poder, la esencia, la potencia del Sol. El Sol hace referencia también a la esencia del país, a la geografía del país, y la casa 4 hace referencia a la estabilidad o a la inestabilidad del país. Entonces, cada vez que suceden cosas en una casa 4 y más en un país que sea Sol de casa 4, pues que se van a mover las bases del país o el territorio. En este caso se presentan terremotos. La casa 4 son los cimientos, las bases donde establecemos, donde reposa la carta natal y donde reposa el destino del país. Entonces, ¿qué pasa? Siempre los 19 de septiembre el Sol está activando al Sol natal y a la casa 4. En el año 1985 teníamos a un Mercurio y a un Sol muy en conjunción y teníamos una oposición de la parte del infortunio. La parte del infortunio estaba en los últimos grados de Piscis. Obviamente, teniendo en cuenta este sistema, esperemos que este programa no esté equivocado con los datos de cálculo frente a parte de la fortuna, Lilith y ese tipo de otras cosas como el vértex, etcétera, etcétera. Entonces, también veíamos el vértex acercándose al vértex natal para esa fecha. El vértex es un punto de cambio de destino para un país.
Entonces, para esa fecha de 1985, los planetas cruzaban por la casa 4 y se oponían a una parte del infortunio a final del signo de Piscis en casa 10. Bueno, también observamos que en el terremoto del 2017, los planetas, esta vez Sol y Luna, recuerden que fue un día antes, el novilunio fue el 20 de septiembre del 2017, novilunio en Virgo, un día antes, que es esa luna, la luna negra, la luna pues como que tiene unas condiciones de ser mal augurio, la noche antes al novilunio tiene una carga energética pues muy oscura, pues bueno, ahí estaba la luna ya casi encontrándose en conjunción con el Sol, en la misma casa 4, ya Marte y Mercurio habían entrado también a la casa 4 y el Sol y la Luna estaban en oposición a Quirón, que estaba en los últimos grados de Piscis, que es la herida de grandes masas, de mucha gente, una gran herida. Bueno, lo mismo. Y pues bueno, Plutón ya estaba también en la casa 8 de la muerte, en fin, bueno. Ahora sí revisamos la carta de el 2022, nuevamente tenemos el Sol y Venus en esta casa 4 de Virgo, oponiéndose a Neptuno en los últimos grados de Piscis, la misma oposición, la misma oposición, y Plutón ahí en la casa 8 de la muerte. Bueno, entonces yo lo he visto, lo veo más por esas oposiciones, casa 4, casa 10, zona Virgo, zona Piscis. Y pues también tenemos la oposición ahora, en este 2022, justamente la oposición Mercurio-Júpiter, que está muy potente y está generando muchos terremotos. Esta oposición no solamente activó terremotos en México, sino también en todo el anillo de fuego. Alrededor de la primera oposición que hubo de Mercurio hacia Júpiter, Mercurio en Libra, Júpiter en Aries, que fue alrededor del 3 de septiembre, 5 de septiembre, allí tuvimos ese terremoto fuerte en China. Ahora, alrededor del 18-19 de septiembre, un terremoto muy fuerte en Taiwán y el terremoto de México. Entonces, estas oposiciones, Mercurio, Júpiter en casa 4, casa 10 de México, pues también explican esa situación para México y para el mundo entero. En el caso de China y Taiwán es porque ellos son arquetipo Libra. Entonces todo lo que caiga también en Aries, en los primeros grados de Aries, les cae muy fuerte a ellos también. Por eso se movió pues todo el tema del anillo de fuego. No solamente las situaciones que sucedan con Plutón van a hablarnos de volcanes o terremotos o de bombas atómicas o ese tipo de cosas o de explosiones. No solamente es con Plutón el asunto, también hay que ver. En astrología hay una cosa que se llama estado celeste y estado terreno. El estado celeste tiene que ver con los planetas y los signos, pero el estado terreno tiene que ver con los escenarios terrenales, que son las casas astrológicas, son los escenarios de manifestación terrenal de estos planetas y signos. Entonces, una casa 4 para el ascendente Géminis de México, pues bueno, aquí hay mucho movimiento. Recuerden también que, bueno, en esta carta también vemos al Vértice acercándose al Vértice natal. Obviamente habría que revisarlo en diferentes programas de astrología. Este programa de astrología siempre me muestra para las 3 fechas que el Vértice se está acercando al Vértice natal siempre en cada terremoto, pero habría que revisarlo con otros programas de astrología para ver si este vértex está bien como en los grados de Libra y primeros grados de Escorpión también coincide. Lo mismo las partes de la fortuna o del infortunio, porque pues a veces hay cambios en los diferentes programas de astrología,
porque están configurados de manera distinta. Entonces, bueno, en este programa, pues también tengo esa coincidencia de que el vértice se está acercando al vértice natal de México, siempre para cada terremoto. Bueno, si ustedes también quieren complementar más información, lo pueden hacer. Yo no tengo el tiempo porque este video lo estoy haciendo aquí súper flash, súper de noticia del momento, pero si pueden observar y como que meterle más cabeza al asunto y poner sus complementos astrológicos sobre la situación de cada terremoto, bueno, aquí lo pueden escribir, no hay ningún problema. Esa es la cuestión con México, por eso para mí México es un ascendente Géminis por esta razón y por muchísimas más razones. Por ahí lo estuve explicando en otro video que porque tenía miles de puntos y de razones por las cuales México me parecía un ascendente Géminis y no un ascendente Escorpión. Y bueno, esto aquí nos podemos quedar 10 horas más debatiendo el asunto. El caso es ese, que siempre estas fechas van a ser un poco complejas para México justamente por ese tipo de situaciones que se tensionan ahí en los últimos grados de Virgo, primeros grados de Libra, que es la casa 4 de México. Entonces, la zona que le da estabilidad o inestabilidad a la patria, más aún un país de sol de casa 4, pues se ve afectada su estabilidad. Entonces, pues esa sería la razón astrológica, el misterio resuelto desde la astrología, pero pues ya también hay otras razones por ahí rodando en las redes sociales, entonces pues esto da para mucho misterio y discusión. También, obviamente, analizar la energía del número 19, que tendrá mucho que aportarnos. Los expertos en numerología pues lo estarán debatiendo o indicando qué nos quiere decir ese número 19, que bueno, también el 9 son finales, el 1 es como una reactivación, un nacimiento. Entonces es como, bueno, analizar más a profundidad ese número 19. Tampoco olviden que todos los países que son ascendente Géminis tienen ahora el tránsito de Marte por Géminis, así que se ve muy movido pues todo el tema de destino para estos países, y la retrogradación de Marte en Géminis comienza el 30 de octubre, afectando obviamente el ascendente de México, pero también el ascendente de Colombia y el ascendente de Rusia, porque todos estos tres países son ascendente Géminis. Si conocen otro país ascendente Géminis, podemos aquí seguir hablando más del tema, pero considero que estos serían como los países que pueden verse afectados por el tránsito de Marte en Géminis o su retrogradación. Entonces, ya como ven, se está moviendo la energía por allí. Bueno, aquí les dejo la semilla sembrada para que hagamos más debate sobre este país, sobre México y su carta astral.